En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir las lecturas del día de hoy. Isaías 38, del 1 al 6, del 21 al 22. En aquel tiempo el rey Ezequías enfermó de muerte, y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor: arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Tú dirás, bueno, esto le dijo Isaías a Ezequías, al rey. Pero, ¿y si te lo dice a ti? ¿Y si esta palabra de Dios va hoy con tu vida? Es importante que no veamos la Biblia como una cosa del pasado, sino como algo que está actuando en el presente, en nuestra vida, y que está dirigida a nosotros. Y el Señor hoy te dice a ti y a mí: arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Podría ser que pase. Uno piensa que nunca le va a tocar a uno, pero puede ser. Por lo cual, arregla todos tus asuntos. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. ¿Cuál es la respuesta ante una palabra como esta? No es desesperarse. Él lloró con abundantes lágrimas, pero oró al Señor. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta de la persona que tiene a Dios en el corazón. No se desespera, sino llora, por supuesto, con abundantes lágrimas por el anuncio que se le ha hecho de arreglar todas tus cosas, porque no te vas a aliviar de la enfermedad y te vas a morir. Y entonces lo que sale de él es orar. Tener a Dios siempre como la primera salida. Generalmente cuando nosotros estamos en problemas, nos dicen que nos hemos enfermado, que vamos a morir, cualquier cosa de eso. ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Cuál es tu primera respuesta? ¿A quién acudes? ¿En quién buscas el refugio y el consuelo? Él oró al Señor. Entonces el Señor le habló a Isaías diciendo: ve a decirle a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte, y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria a ti y a tu ciudad, y te protegeré a Jerusalén. Esto es sumamente importante. La primera respuesta ante un anuncio de muerte es orar al Señor. Y mira qué pasó. Que no era la voluntad de Dios que muriera, sino alargarle un poco más la vida para que se arrepintiera. Ve a decirle a Ezequías: esto el Señor lo manda contigo. Esto dice el Señor, Dios de tu padre David: a ti que me estás escuchando y a mí, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. El Señor escucha tu oración, el Señor ve tus lágrimas y dice: voy a curarte, y en 3 días más podrás ir al templo del Señor. Una palabra profética hoy para ti. Voy a darte 15 años más de vida. Te voy a dar un tiempo más. Te libraré de la mano del rey de Asiria a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías, el profeta: traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Buen médico, ¿eh? Y Ezequías dijo: ¿cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá la cosa que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj del sol de Ahaz.
esta será la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj del sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Porque el Señor no solo nos da la vida, o nos la quita, o nos la alarga, o la corta, sino que tiene poder también sobre el tiempo, tiene poder también sobre la historia, tiene poder incluso sobre la sombra. Entonces, Dios puede hacerlo, si es su voluntad, lo hará. Como puede ser la voluntad de Dios también que tu familiar muera y vaya al cielo, o que tú mueras o yo muera y vayamos al cielo. Puede ser esa la voluntad de Dios, no es mala voluntad, es la voluntad de Dios. ¿Ah? Porque nosotros creemos que después de la muerte, o sea, que la muerte es un paso para entrar en el reino de los cielos. Y dichoso el día cuando llegue, un día de gozo y de alegría en nuestro corazón, porque veremos al Señor y viviremos con Él toda la eternidad. Y la vida es una preparación para ese día. En el Salmo es tomado de una lectura del profeta Isaías, del capítulo 38, versos 10, 11, 12, 16, en que dice: Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Lean este salmo pensando en Jesucristo. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Fíjense qué hermoso para hablar de la muerte. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Fíjense, esto es hermoso, es poesía. Como un tejedor, una persona que teje, tejía yo mi vida, devanaba yo mi vida y me cortan la trama. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado y me has hecho revivir. Y muchos de ustedes han experimentado la sanación de una enfermedad mortal, porque Dios ha querido dejarte un poco más de tiempo. En Mateo 12, del 1 al 8, un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Porque la ley decía que el sábado no se podía hacer ningún tipo de trabajo. Y ellos entraron a un campo que no era ni de ellos, ¿verdad? Supongo. Y comieron las espigas. Y él les contó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él, que era el rey, ni sus compañeros podían comer, sino solamente los sacerdotes? Fíjate, Jesucristo, en vez de regañar a los apóstoles porque estaban haciendo algo malo, los justifica. Los justifica. ¿Por qué? Porque si tiene hambre, hermano, tiene que comer. Ahora, si una ley hace que el hombre muera, esa ley no sirve, por lo cual debería ser revocada. Entonces Jesucristo le dijo: pero ustedes no vieron cómo David, el rey David, teniendo hambre él y sus compañeros, fueron hasta el templo y comieron del pan consagrado que solamente pueden comer los sacerdotes. Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado. Oigan esto: porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. O sea, que hacen un trabajo religioso, pero trabajo, y no incurren en pecado el sábado.
Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Ay, mi madre, ¿para qué Jesucristo dijo eso? El templo era la presencia de Dios. El templo era lo que hacía que todo se congregara el pueblo. Era el centro de todo y la presencia de Dios. Y Jesucristo acaba de decirle a los fariseos, que eran legalistas, aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa, porque por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. ¡Ay, mi madre! ¿Qué acaba de decir? Lo que era el centro del judaísmo, que es el templo y la ley, dice Jesucristo, el Hijo del Hombre está por encima de todo eso, por la misericordia. La misericordia. Porque la misericordia es el centro del cristianismo y no el cumplimiento de las cosas. Jesucristo está por encima de todo. Está por encima de la ley, está por encima del templo. ¿Por qué? Porque el amor, la frontera del amor, se extiende hasta infinidades. No hay frontera en el amor. ¿Y cuántas personas caben en el abrazo de Cristo? Incluso aquellos que sobrepasan la ley. Que quizás estés tú allí metido, o yo. Hasta allí llega la misericordia de Dios y te rescata. Que el Señor te bendiga y te acompañe en el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.